Bueno, en este segundo video del folletito 1, la guía autónoma 1, tenemos las medidas de variabilidad de dispersión que están en esta llave. Son 4: recorrido, recorrido intercuartílico, variancia y desviación estándar. En este video vamos a ver las dos primeras, que son muy sencillas. El recorrido, que nada más lo vamos a representar con una R, el simbolito, es el dato máximo quitándole el mínimo. Aquí viene un ejemplo de unos vendedores de seguros de una empresa. El vendedor que más vendió seguros fue 16 y el que menos vendió fue 5. Hacemos la resta, siempre grande le quito el más pequeño y la diferencia es 11. Entonces ese es el recorrido. El recorrido intercuartílico, que lo representamos con una R sub Q, es el cuartil 3 restándole el cuartil 1. Y aquí tenemos un ejemplo. Los datos que nos dan tienen que estar ordenados del más pequeño al más grande. Vamos eliminando los extremos. Eliminamos los extremos. Y el del medio es el cuartil 2, que es 9. Luego eliminamos los otros extremos. El cuartil 1 es 5 y el cuartil 3, que es 12. El recorrido intercuartílico sería 12, le quito 5, 7. Es esa diferencia. Ahora, esos recorridos los vamos a ver en una representación gráfica, que es el diagrama de cajas. Entonces vamos a pasar a la página 4 para ver el diagrama de cajas. En el diagrama de cajas tenemos el mínimo, el máximo, la mediana, que es lo mismo que el cuartil 2, cuartil 1, cuartil 3. Acá está el recorrido entre los cuartiles y el recorrido del máximo al mínimo. Hay que recordar o saber que entre el mínimo y cuartil 1 hay 25% de los datos, entre cuartil 1 y la mediana hay 25% de los datos, entre mediana y cuartil 3 otro 25% de los datos, y entre cuartil 3 y máximo otro 25% de los datos. También lo podemos sumar. Podemos decir, entre el mínimo y la mediana hay 50% de los datos, o entre el mínimo y cuartil 3 hay 75% de los datos, y entre el mínimo y el máximo hay un 100% de los datos. En el ejercicio 1 de la página 4 dice que aquí se muestra las calificaciones de 20 estudiantes de 11º año en una prueba de inglés. Nos piden calcular el recorrido, recorrido intercuartílico, construir un diagrama de cajas e interpretar resultados. Entonces, lo primero es ver que los datos estén acomodados del más pequeño al más grande. En este caso están acomodados. Si estuvieran en desorden, iniciamos acomodándolos. El mínimo va a ser 50, acá lo tenemos, mínimo 50, el máximo 95. El recorrido es a 95 le quito 50, 45. Ahí ya tenemos uno de los datos. Acá puse los datos abajito. Acá los tenemos acomodados y vamos a buscar lo que es la mediana del cuartil 2. Vamos a quitar los extremos 50 con 95 y así vamos haciendo el mismo símbolo para saber cuáles datos hemos ido eliminando y no confundirnos. Seguimos eliminando datitos hasta buscar el dato central. Nos quedaron dos. Cuando nos quedan dos datos, estos se dividen: 60 más 64, 124, y lo dividimos entre 2. ¿Ok? Entonces eso nos va a dar 62. Entonces nuestro cuartil 1 o mediana, perdón, sumé los dos que no eran. Este lo había, el 60 lo quité con 66, perdón, es 64 más 66. Entonces, ahora sí, aquí está la llavecita. Esos son los que sumamos, 64 más 66. Ajá. Y eso lo vamos a dividir entre 2. Eso nos da 65. Entonces, 65 es un dato que está aquí en medio. 65 es el cuartil 2 y la mediana, que es el mismo dato. Ahora, como el 65 es un número nuevo que está en medio de esos dos, estos no están tomados en cuenta. Ahora vamos a buscar el cuartil 1. Se va el 50 con el 64.
se va el 51 con el 60, 5,2 con 60, 5,3 con 60. Nos quedan dos datos intermedios que son 54 más 56 dividido entre 2. Eso nos da 55. Entonces 55 en este caso viene a ser el cuartil 1. Buscamos el cuartil 3. Entonces se va 66 con 95, 67 con 90. Vamos eliminando todos esos datitos extremos. Ahora nos quedó 84 más 86 entre 2 y eso nos da 85. Ese dato 85 va a ser el cuartil 3. Ponemos acá los cuartiles, entonces tenemos que cuartil 1, 55, mediana, 65, cuartil 3, 85, recorrido intercuartílico es 85, quitándole 55, que eso nos da 30. Ahora vamos a hacer el diagrama de cajas. Entonces, si tienen una reglita, ojalá puedan usar una reglita. Yo la voy a hacer a mano alzada porque con la otra mano estoy haciendo el video. Entonces, acá vamos a poner el mínimo, que es 55, el dato mínimo, que es 55, y vamos a llegar hasta el máximo 95. Para efectos de esta gráfica, yo voy a hacer como que si fuera una reglita, voy a ir haciendo los datos de 5 en 5, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. En 95 dijimos que está el máximo. Que voy a borrar aquí la parte que nos sobró. Ok, entonces acá tenemos mínimo y aquí tenemos máximo. Vamos a buscar acá mínimo 55 y máximo. Ok, ahora vamos a buscar cuartil 1. Cuartil 1. Perdón, cuartil 1 es 55 y mínimo más bien me dice aquí que 50. Mínimo me dice que 50 y cuartil 1 es el que es 55. Mediana me dice que es 65. Vamos a poner por acá la mediana, 65. Luego cuartil 3, la luz me tapa un poquito, me dice que es 85. Entonces acá vamos a poner cuartil 3, 85. ¿Okay? Cuando ya tengo esos datos, puedo borrar los demás como para no confundirme. Los demás numeritos para que entonces no se vea sobrecargada lo que es la representación gráfica. Ahora, para hacer el diagrama va unido el cuartil 1 al cuartil 3 la cajita. Entonces vamos a unir cuartil 1 al cuartil 3 y vamos a trazar nuestra cajita. Ok, esa sería nuestra cajita del diagrama. Ahora, recordar que la primera parte tiene el 25% de los datos, la segunda otro 25%, la tercera tiene otro 25% de los datos y la última parte tiene otro 25% de los datos. Entonces, ¿dónde nos piden interpretar resultados? Bueno, como dice que son los resultados obtenidos por 20 estudiantes en una prueba de inglés, entonces en lo que es interpretar datos, bueno, interpretamos que el estudiante que tuvo la nota más baja obtuvo un 50, que lo que es los datos centrales, la media, los estudiantes se ubicaron aproximadamente en un 65,
el estudiante que tuvo la nota más alta tuvo 95. Podemos decir que 25% de los estudiantes sacaron notas entre 50 y 55. Podemos decir que la mitad de los estudiantes, el 50%, tiene notas entre 50 y 65 y que la otra mitad tiene notas entre 65 y 95. Podemos decir que 25% de los estudiantes de esa clase tienen notas de 85 a 95. Entonces esas son algunas de las conclusiones.